1964, un hombre llamado McLuhan escribió un libro titulado Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Y él dio una frase que realmente es una paradoja, realmente no es, digamos, estrictamente verdad, pero fue una frase provocadora. 1964, yo tenía 1 año. O sea, entonces ya este hombre, por causa de los medios tecnológicos, o sea, ¿qué sería si escribiera el libro hoy? ¿No? Porque la tecnología se ha multiplicado exponencialmente. Pues lo que él dijo es que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Me pregunto qué hemos percibido de esa imagen de concierto. Y aún, como le he dicho a Emilio, y Emilio ha sido muy comedido, le he dicho, digo, manténlo moderado, no nos atrones, pero sé generoso. Si lo hubiéramos puesto un par de puntos más arriba, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros estaríamos incómodos, mientras que otros estarían pues gozando de la música. ¿El mensaje no es el mismo? Pero es que el mensaje no es solamente la letra de la canción, sino el mensaje es todo lo que se proyecta, todo el entorno, aún la forma de vestir de los cantantes, aún la forma de tocar, todo es parte del mensaje. Personalmente, si yo tuviera que decir si lo que dijo McLuhan es cierto o no, diría que el medio es tan mensaje como el mensaje en sí mismo. Estoy seguro que los jóvenes desearían que siguiera predicando del concierto, pero no es ese mi tema esta mañana, sino, como veis, es la encarnación. Estamos en tiempo de Navidad, tiempo de Adviento que se dice, tiempo de considerar la venida de Cristo a este mundo. Y quisiera predicar sobre el lenguaje que Dios usa para hablarnos a nosotros. Hemos visto a ver si funciona. El medio es el mensaje, la proliferación de medios tecnológicos que en sí ya constituyen un mensaje. Pero dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Nos vamos a basar ahí y luego 2 versículos en el Evangelio de Juan, aunque miraremos otros pasajes en esta mañana. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, dice así: Dios, que había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí. Fijaos que en el Antiguo Testamento nos dice este pasaje, introduciendo la encarnación como el lenguaje de Dios. Pensamos, como dice aquí, que los profetas fueron los medios que Dios escogió para hablar a su pueblo. Los profetas. Es curioso porque después de haber dado Dios una imagen tan elaborada como era el tabernáculo, que luego Dios no escogiera a los sacerdotes, sino a los profetas para comunicar el mensaje de Dios al pueblo.
Las palabras que se usan para profeta en el Antiguo Testamento llevan en sí mismo una carga de intensidad. En tiempo de Samuel, los profetas tenían un atuendo, una forma de expresarse, una forma de hablar a Dios y de alabar a Dios. De tal manera que cuando el rey de Israel estuvo con los profetas y se comportaba como ellos, se decía: Saúl también entre los profetas. ¿Y por qué? ¿Por el mensaje? No, es por todo lo que encerraba la figura del profeta. Y el profeta era el medio que Dios escogió para hablar a su pueblo. Más tarde, los profetas que nos dejaron los escritos que tenemos, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, igual vemos una intensidad, una carga de cómo era Dios y qué pedía Dios de su pueblo. El profeta decía al pueblo cómo Dios veía al pueblo, sus carencias, sus infidelidades. El profeta llevaba un anuncio de juicio, como de restauración. Pero tenemos ejemplos curiosos de cómo Dios habló a través de los profetas. Si os acordáis, por ejemplo, el libro de Oseas, cuando le dice: ve y toma una mujer de carácter dudoso moralmente, entendemos probablemente que se casó con Gomer sabiendo que tenía una inclinación y después de casarse esa mujer adulteró. Y a través de esa experiencia Dios estaba hablando al pueblo. De la misma manera vemos que Ezequiel no solamente era su mensaje, no solamente era, digamos, un dictado de Dios, que no lo era, pero muchas veces Dios le dijo a Ezequiel: mira, túmbate y ponte de un lado por tanto tiempo, y luego te pones del otro lado por el otro tiempo, porque Dios juzgará a Israel, etcétera, etcétera. A través de visiones, de gestos, Dios escogió en su soberanía hablar a su pueblo. Ese era su lenguaje. Dios enviaba de mañana a sus profetas. Esa era la inflexión del mensaje de Dios. Era la forma que Dios en su soberanía escogió para hablar al pueblo. ¿Valoraremos nosotros si era lo adecuado o no? ¿Os acordáis de esa historia en Lucas capítulo 16 de el rico y Lázaro? El rico era un pobre que se sentaba a la puerta del rico. El rico era un hombre que hacía banquetes con esplendidez. Y luego se nos dice en la historia que al morir los dos, que Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, el rico fue a tormentos. ¿Y qué dice el rico? Dice, bueno, primero le pide a Lázaro que moje la punta de su vara para refrescar su lengua porque estaba en tormentos. Pero luego dice, envía a alguien de entre los muertos a mi familia para que ellos no vengan al lugar donde estoy. ¿Y qué le dice el Señor? A Moisés tienen y a los profetas. Óiganlos a ellos. Ese es el mensaje y el mensajero que Dios estableció. Es el lenguaje que Dios escogió. Y nosotros no vamos a decir a Dios qué lenguaje tiene que usar para hablar con nosotros. Debemos de ir con cuidado de que el lenguaje que usamos es el lenguaje de Dios y no el nuestro. Pues el pasaje que hemos leído es un pasaje de lo más curioso, porque dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a través de los profetas. Ese era el lenguaje de Dios. Pero en estos últimos días, no cronológicamente, sino habla de últimos días en el sentido de el cumplimiento de los planes de Dios. En la persona de Jesús se cumplían todas las promesas, todas las profecías
que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento. Dice, en estos últimos días nos ha hablado, y en griego es muy gráfico, dice en hijo, o por el instrumento, un artículo, hijo. Dices, wow. Algunos se atreverían a traducir por medio de un hijo, de eso nada. Cuando no se usa el artículo, igual que en Juan 1:1, hablaremos igual después de eso, está hablando de la calidad, de la naturaleza, del instrumento que Dios usa para comunicar su mensaje. De la misma manera que Dios utilizó a los profetas con toda su parafernalia, con todos sus gestos, toda su intensidad, toda su forma de vestirse, toda su forma de expresarse, Dios nos ha querido hablar a través de una revelación suprema, incomparable, de tal manera que aquel que vio al Hijo era como ver a Dios, es lo mismo. Dios es invisible, habita en luz inaccesible. A Dios nadie ha visto ni puede ver jamás, dice la Escritura. Pero si pudiéramos ver a Dios cómo vivir, podríamos equipararlo absolutamente a la forma en que Cristo vivió en esta tierra. Ese es el lenguaje que Dios ha escogido para hablarnos. Y ese lenguaje, como quisiera mostrar, es importante para nosotros, porque es el lenguaje que Dios tiene también para que nosotros vivamos y usemos al hablar con otras personas. Habla de contrastes. Este pasaje de Hebreos, el tiempo, muchas veces en tiempo pasado, pero ahora en los últimos tiempos o en los últimos días nos ha hablado de forma final por el Hijo. Antes muchos eran los profetas, ahora solo uno. Como diría Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los receptores de la revelación, los padres en el Antiguo Testamento, esa era la forma que tenían, pero nosotros tenemos otra, al Hijo. Me gustaría tratar principalmente dos cosas. En primer lugar, quisiera constatar la encarnación. ¿Qué significa que Cristo fue encarnado? ¿Qué significa que el Verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros? Dices, ¿no es eso algo que ya sabemos? Hemos de saber que hay algo que a veces me inquieta antes de entrar en las consideraciones de la palabra del Señor. Hay algo que a veces me inquieta y es cómo nosotros, sea creyentes, bueno, los creyentes no, espero que no, pero cómo la gente del mundo les encantan las leyendas. ¿Os habéis fijado? Es que disfrutan. O sea, si tú vas a un monte y disfrutas del paisaje, vale. Pero, si dicen, no, es que la leyenda dice que aquí había un rey y había una dama y no sé qué y no sé cuánto. Parece que nos encanta a los seres humanos esas historias legendarias que sabemos que no son reales, pero que parece que añaden cierto candor. Hermanos, ¿es nuestra fe así? Espero que no. Nuestra fe no es una leyenda. Y hay varias diferencias. Entre otras cosas, lo nuestro es una fe donde ponemos nuestra vida en ello, donde obedecemos a la fe y vivimos consecuentemente con que esto es una realidad y no una historia bonita.
No solamente en los primeros siglos hubieron quienes negaron la encarnación, dijeron que Jesús solo había venido en apariencia, pero no en cuerpo físico. Para ellos, aunque pensaban de Jesucristo como un ser intermedio entre Dios y la creación, pero decían que si era algo cercano a Dios, no podía ser de carne y hueso. Y por eso decían que Jesús solo parecía tener cuerpo, pero en realidad no. Y Juan dice que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Así de importante es la enseñanza de la encarnación. Pues bien, en el siglo XIX hay un tal Dorner que, junto con otros teólogos críticos, diciendo que la teología de los siglos terceros, cuartos y quintos ya no nos sirve, dice que la encarnación fue gradualmente, que Jesús nació como en cualquier otra persona y poco a poco fue, divinizándose o fue creciendo en piedad hasta que en cierto punto, se convirtió en el Logos. ¿Es eso lo que la Escritura enseña? No. Y eso es lo que primero quisiera demostrar. Constatar que Jesús, nacido de María, era Dios. En segundo lugar, lo que me gustaría tratar es cómo era entonces el mensaje de Dios. ¿Cómo es el mensaje de Dios a nosotros? Igual que hablábamos de la canción, no solo el texto, sino qué envuelve, qué incluye el mensaje de Dios. Me parece importante, porque así como el rico decía, no, que alguien vaya, o sea, el rico proponía otro lenguaje a Dios. Le decía, no, mira, el mensaje, el texto está bien, pero no lo pongas en boca de la ley, de Moisés y los demás, sino ponlo en boca de alguien que les aparece de entre los muertos y verás si no lo creen. Y el Señor dice, no, tienen a Moisés y los profetas, ese es mi lenguaje. De la misma manera, hay una parábola en Mateo capítulo 13 que me hace pensar, porque dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la mostaza es un arbusto que se siembra en la tierra y no solamente crece como un arbusto, sino se hace un árbol, de tal forma que las aves vienen y hacen nidos en el árbol. Esa parábola, ¿cómo la hemos de entender? ¿Puede ser que la Iglesia se desvirtúe a sí misma por una grandeza que Dios no tenía en su propósito? Vemos que eso se cumple en el siglo IV y V, cuando la Iglesia se alía con el Estado y adquiere una liturgia, unos adornos, unas leyendas que no están en la palabra, una serie de santos, de personajes, claro, como los paganos tienen sus héroes, su Olimpo de dioses, pues nosotros creamos santos, los mártires que pidan por nosotros a Dios. ¿Y dónde dice eso el Señor? ¿Qué forma tiene Dios de hablar con nosotros? Pues dejarme ir a la Escritura y miraremos. En primer lugar, constataremos el lenguaje de Dios. Dios nos ha hablado a través del Hijo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. ¿Qué nos es dado? Nos es dado un hijo. Y dice, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabéis que cuando se habla de Dios fuerte es el mismo nombre de Dios? Isaías 10, solo unos capítulos después. Cuando habla de Padre eterno, igualmente Isaías 63, 16, Dios tiene el nombre de Padre eterno y ese Hijo que iba a ser dado, iba a ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Esos títulos muestran un rey venidero especial, singular y aún divino. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, recordemos, Juan 1:1, en el principio era, o sea, tiempo imperfecto, aún en castellano se puede entender, eternamente existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios, como el Señor Jesús dijo, Juan capítulo 17, orando al Padre y hablando de esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y dice en griego, y Dios era el Verbo. O sea, el Verbo era Dios. Y cuando llegamos al versículo 14 dice, ese Verbo fue hecho carne, se volvió carne y habitó entre nosotros. Y el verbo que utiliza en griego es precioso, porque literalmente dice, puso su tienda en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dejadme subrayar algunos puntos de este versículo. El Verbo no dejó de ser Dios en ningún momento, simplemente tomó otra forma de expresión. Habitó entre nosotros, una alusión clara al propósito de Dios de habitar entre su pueblo. Se refiere a la gloria de Dios. Una referencia clara al Antiguo Testamento cuando repetidamente Dios se mostró con su gloria, llenando el templo, llenando el tabernáculo. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ese unigénito no tiene nada que ver con creación, sino tiene que ver con una identificación exclusiva de que venía del Padre, era del Padre con sus mismas características, su mismo rango. Juan 3:16 dice que Dios, ¿a quién dio? ¿A un hombre? No, Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Gálatas 4:5. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Sí, nacido de mujer, pero era Dios que estaba enviando a su Hijo exclusivo, unigénito. El Hijo siempre existió en la eternidad. Filipenses 2:5-11, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, está hablando de Jesucristo, el sentir que hubo en Jesucristo, y nos refiere, digamos, a un momento en la eternidad, cuando Jesús, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tuvo esa manifestación, esa gloria como algo que no dejara por venir a salvarnos. Se anonadó a sí mismo, se despojó de esa manifestación de su gloria y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ¿fue un hombre que se convirtió en divino? De ninguna manera. Fue Dios que tomó la forma de hombre. No lo podemos entender, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Hay muchísimas cosas que no podemos entender y siguen siendo realidad. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 1, pensando José en que aquella mujer con quien se había prometido para matrimonio estaba embarazada
y pensaba dejarla secretamente, un ángel del Señor le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es lo que la Escritura dice. Jesús nació de una virgen, no nació de la forma normal que todos nacemos, heredando una naturaleza caída. Fue engendrado por la intervención directa de Dios en el vientre de María. Jesús era en todo hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Por último, quiero referir al versículo que mencioné antes, cuando dice Juan, 1 de Juan 4, del 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué sentido tiene que alguien negara que Jesucristo ha venido en carne si hubiera nacido como un hombre normal? Si hubiera sido simplemente un miembro más de la raza humana. No. Eso era muy claro a la generación que convivió con el Señor Jesús e inmediatamente después. Era tan claro que lo que tenían que hacer es decir, no, es que vino, solo parecía que tenía un cuerpo de carne y sangre. Y Juan dice, si dicen eso es que son anticristos. Entonces, lo que hemos visto a través de estos versículos es que la Escritura enseña que el nacimiento de Jesús fue Dios tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero era el Hijo que había existido desde la eternidad en comunión con Dios. ¿Te lo puedes imaginar por un momento? Yo no. De verdad, hoy venía en el coche desde casa para predicar, con el corazón pues en el mensaje, y pensaba, digo, qué difícil me sería a mí pensar que en una persona humana está el Dios del universo. Sin embargo, lo dice muy claro el apóstol Pablo en Colosenses, de que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, yo no lo puedo entender. No sé qué hubiera hecho si hubiera tenido a Jesús cara a cara. Claro que todos necesitaríamos la ayuda del Espíritu Santo y a veces, aunque no entendemos lo que estamos viendo, no lo podemos razonar, pero sabemos. Por eso era tan raro. Expresiones que vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Tomás, después de haber dudado del Señor, cuando pone sus manos en su costado, en sus heridas, dice, Señor mío y Dios mío. Esa es la conclusión del Evangelio de Juan, escrito para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tenemos vida eterna. Entonces, ese es el lenguaje que Dios quiere usar para llamarnos a una reconciliación con Él. Entonces, nosotros debemos hablar en ese lenguaje. Debemos entender ese lenguaje y debemos comunicar ese lenguaje. Dejadme meditar en unas pocas características de ese lenguaje. Igual que en el concierto que hemos visto antes, podríamos hablar de la forma de tocar la batería, de la guitarra, del ambiente. Dejadme comentar cómo es el mensaje de Dios, el lenguaje de Dios a través de su Hijo. En primer lugar, vemos una exclusividad de Jesucristo como Salvador y Mediador. Lo dice muy claro Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo siento.
Si alguien, no, es que yo, mi José, mi San José, o mi Virgencita, lo siento, ese no es el lenguaje de Dios. Y como creyentes no podemos tomar otro lenguaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si dice eso Pablo, ¿quién es nadie para decir que hay otros mediadores? Oh, no, que igual que... No quiero criticar mal a otras personas, pero no hay otro mediador, lo siento. Ese es un lenguaje foráneo a la Escritura. Ahora, más aún, fijaos que el Señor, siendo infinito en poder, en presencia, en eternidad, dice que Dios habita la eternidad. Para Dios no existe pasado, presente y futuro. Él es. Y punto. ¡Wow! Y sin embargo tomó forma de hombre. Se limitó a sí mismo a vivir en un cuerpo humano, a padecer sed, a ser tentado por Satanás. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Dice un versículo precioso, Hebreos 10, 4 al 7, la sangre de toros, de machos cabríos, no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Las limitaciones en el lenguaje de Dios no es como si nos cortaran los brazos, las piernas, nos pusieran una cinta en la boca. Las limitaciones son oportunidades para cumplir los propósitos de Dios. Dices, no, nosotros como iglesia tenemos que vivir en un local, cuanto más grande mejor. Vamos a edificar un templo que la gente se quede boquiabierta. ¿Seguro? Cuando dices, ay, es que no tenemos fondos para poder subsistir, tenemos lo que tenemos. No estamos hablando de limitaciones por el pecado. No estamos hablando de decisiones equivocadas o egoístas por las cuales a veces sufrimos. Pero si a veces te encuentras débil, limitado, a lo mejor es una oportunidad para cumplir los planes de Dios. Es como Dios habla. En la debilidad somos fuertes. Una iglesia, un misionero que se va a la India, a la selva, no tiene medios. A lo mejor refleja la gloria de Dios mejor que nosotros aquí con chaqueta y corbata. Porque Dios habla así. Y las limitaciones son oportunidades para cumplir los propósitos de Dios. Así fue Jesús. Es que Jesús no hubiera podido hacer una luz, una explosión, que el universo hubiera retumbado para decir, aquí vengo yo. Sí, pero Él quiso nacer en un pesebre y vivir humildemente. Y aún dice las Escrituras que no haría oír su voz en las calles. No proclamaría delante de sí, que soy el Mesías. El que quiera que venga y vea. Vemos en el lenguaje de Dios que la humildad es sabiduría. No hablamos de pasividad, de asceticismo, de falsa o tóxica negación de uno mismo. Hablamos de mansedumbre, de humildad, de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno, de servir a Dios sin pretensiones sobre los demás. El Señor Jesús cumplió toda justicia. No se impuso sobre nadie. El Señor no dijo, aquí os voy a enseñar yo cómo se hacen las cosas. No fue con orgullo, sino su humildad. Era su sabiduría. Ese es el lenguaje de Dios. ¿Queremos comunicar el Evangelio a nuestro vecino?
Probemos. Con esas palabras del Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pocas cosas dijo el Señor a sus discípulos, aprended de mí, pero esa sí lo dijo. El servicio como muestra de grandeza. Nosotros, el Señor lo dijo, Marcos 10, 42 al 45, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿no? Grandes magnates, personas respetadas, admiradas. Me acuerdo de un amigo mío que era muy gracioso porque tenía dos amigos, uno que no sé por qué, pero a veces hablaba demasiado de sí mismo, y otro que le decía, ¿puedo tocarte? El servicio como muestra de grandeza. Ese es el mensaje de Dios. ¿Cómo es una iglesia grande? ¿Por a ver cuántas sillas podemos llenar? ¿Cuántos auditorios? ¿A quién podemos traer? No. ¿Qué tal si ponemos un termómetro sobre nuestra humildad o nuestro servicio? El Señor lo dijo, en honra prefiriéndoos unos a otros. O dice, sirve a los demás estimando a los demás como superiores a ti mismo. Ese es el lenguaje de Dios. Lo mostró en la persona de Cristo. El lenguaje de Dios es vivir para Dios en un mundo perdido. Dices, a veces me cansa vivir entre personas que no conocen a Dios, trabajar, estudiar, convivir en un vecindario con tanta incredulidad. ¿Y qué hay de nuevo? ¿El Señor habló así? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Tanto en medio de una incredulidad religiosa como en una incredulidad pagana. Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. No es extraño vivir en un mundo hostil hacia la idea de piedad hacia Dios. Un reconocimiento de la majestad, la adoración a Dios. No es extraño vivir en un mundo de confusión religiosa. Alguien dice, oye, es que entre tantas religiones, ¿y qué hay de nuevo? En el Nuevo Testamento estaban los escribas, los fariseos, los herodianos, los escenios, sacerdotes, escribas. Podemos contar unas 12 sectas. ¿Qué hay de nuevo? No es extraño vivir en medio de multitudes que se confiesan seguidores de Dios y no lo son. O vivir en presencia de un liderazgo de personas que traicionan sus creencias iniciales. No es extraño. Por último, el mensaje de Dios. El lenguaje de Dios, su palabra suprema. Nosotros llegamos a fin de año y dice, ¿cuál es la palabra del año? Pronto nos dirán cuál es la palabra del año. ¿Sabes cuál es la palabra para Dios? La palabra no del año, la palabra del siglo y de la eternidad. La cruz. Esa es su palabra favorita. Expresión de su amor. Expresión de la obediencia de su Hijo. Expresión del llamado al arrepentimiento a nosotros, expresión de su gran obra de salvación. Y nosotros cuando padecemos por causa del Evangelio, dice la Escritura, el que ama a padre o madre más que mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El lenguaje de Dios es la cruz. Y si te cuesta demasiado llevar la cruz, es que no estás queriendo escuchar el lenguaje de Dios. Porque Dios habla a través
de su Hijo. Ese es su lenguaje. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿En qué manera la Iglesia, ¿en qué manera la Iglesia debe reflejar el idioma del Hijo? ¿Es que hay otro idioma? Algunos pueden decir, no, el Señor dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. O sea que yo tengo que buscar esa grandeza, esa manifestación. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque el Señor también dijo, los versículos que no he leído al principio, Juan 13, 16, dice, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado más que el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. Nosotros no somos mayores que el Señor, y el Señor lo repite luego en Juan 10, 20. Y lo repite diciendo eso, el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. ¿Hacemos bien entonces en buscar otro idioma? En menudo zarzal me he metido, ¿no? ¿Cuál es el idioma de Dios? Creo que lo hemos descrito: humildad, servicio, justicia, el Evangelio, una vida de servicio a Dios en medio de un mundo perdido, la cruz. Ese es el mensaje de Dios. Hay algunas personas que verían el vídeo que he puesto antes de un concierto y dirán, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es la solemnidad. ¿Seguro? ¿Encontramos eso en Cristo? Creo que no. Cuidado con monopolizar o decir cómo es el mensaje de Dios de una manera que Dios no ha dicho. No debemos buscar grandezas. No debemos intentar aquello de tener un complejo de culpa por nuestras limitaciones. No, mientras hagamos lo que el Señor tiene para nosotros. Nosotros no queremos ser como los judíos que no quisieron aceptar la justicia de Dios y pretendieron establecer la suya propia. Es como decir, no, el mensaje de Dios, bueno, fue para entonces, ¿no? Pero para ahora necesitamos otro. Cuidado. Está bien, yo lo entiendo. A mí me encanta el concierto de Newsboys y otras canciones de Newsboys. Me encantaría disfrutarlos. Creo que es una forma que Dios habla. Pero cuidado a veces con esas nuevas expresiones que lo que no quieren o lo que resisten es la misma persona de Jesús, en su majestad, en su deidad. Termino con este versículo. Cuando le preguntaron a Juan, oye Juan, aquel que bautizaste, pues bautiza más discípulos que tú. Aunque no era él sino sus discípulos, lo aclara bien la Escritura, pero ¿qué respondió Juan? A él debe crecer y yo debo menguar. Hermanos, primero, confesemos la encarnación. No lo entendemos, pero Jesucristo es Dios hecho carne. En Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. En segundo lugar, entendamos cómo Él vivió y aceptemos el lugar que Dios nos ha puesto y sirvamos en ese, cumplamos el propósito de Dios en el entorno donde el Señor nos ha puesto. No nos rebelemos constantemente con cosas que no podemos controlar. No echemos la culpa a los demás de nuestras miserias. No busquemos culpables o cabezas de turco.
aceptemos las limitaciones que no podemos controlar como lugares donde Dios nos quiere servir y seamos fieles ahí. Así lo hizo el Señor. Vivamos la humildad del servicio a los demás sin pretensiones. Y que el Señor nos ayude a reflejar a Cristo a las personas que tenemos a nuestro alrededor.